Buenas tardes, vamos a iniciar, espero que sí se esté escuchando porque se había ido el audio. Vamos a empezar rápidamente revisando el sentido numérico y ya de ahí vamos a entrar a lo que es el programa de estudios de matemáticas en la educación básica y en la educación primaria. Bueno, vamos a iniciar con este sentido numérico. Aquí tenemos lo que es la portada de un libro de investigación del extinto INE, de una serie de proyectos que se aplicaron en educación preescolar alrededor de cómo forma el niño el sentido numérico. Y considero que es algo muy importante porque en muchas ocasiones nos pasa en la primaria que llegan los niños sin la educación preescolar e incluso a veces cuando sí fueron al preescolar no llevaron un seguimiento o pues ya ingresan con algún tipo de rezago a la escuela primaria. También es necesario, creo que revisar este tipo de circunstancias que se dan a lo largo del preescolar, porque como recordarán, estamos en esto de la articulación de la educación básica y es muy importante porque hay niños que tuvieron algún tipo de dificultad en el conteo, tanto oral como en su relación con las grafías, y de ahí puedes toparte con problemas que después tenga el niño, que vayas identificando de esto de la disgrafía, que es parecido a la dislexia, pero con los números, y que si lo siguen arrastrando a lo largo de la primaria, al rato vas a encontrarte con un niño que en quinto o sexto grado no es que no sepa multiplicar, sino que confunde los números. Por ejemplo, los niños suelen confundir el 4 y el 9, el 2 y el 5. Entonces, por ejemplo, si a veces los pones a multiplicar 12 por 4, te dan mal el resultado, pues se los regresas y al rato te vas dando cuenta, sobre todo si son niños que sí están interesados en cumplir, que el resultado que te pusieron ahí, por ejemplo, en el 12 por 4 está mal, pero multiplicó en su cabecita 12 por 9. Entonces, sí, el problema no es que no sepa contar, sino que confunde las grafías. Y todo esto viene, pues, desde que en el preescolar no quedaron bien esos elementos, o los niños que, pues, nos llegaron sin preescolar, que en primero no identificamos qué era lo que pasaba y no tomamos como que cartas en el asunto. Bueno, aquí el sentido numérico, este trabajo de investigación se realizó en el 2014, ya tiene algunos años, y se realizó con el preescolar, tomando en cuenta esto que les digo, cuál va a ser su influencia hacia la primaria y hacia la secundaria. También tenemos aquí ejemplos muy parecidos a los que nosotros de por sí vemos con nuestros niños en el aula, cuando ponemos un problema y vamos poniendo esquemas o dibujitos, por así decirlo, que le van a ayudar al niño a contar, a validar si sí es cierto, a revisar que sí es cierto, como a que sea tangible el número de vasos, ¿no? A veces incluso llevamos el material al salón y ya les decimos, bueno, ahora lo dibujamos, ¿no? O cosas así. Bueno, pero ¿qué es el sentido numérico? Fíjense que está bien difícil porque yo pensaba en mi ignorancia que el sentido numérico nada más es como eso de entenderle a las matemáticas, ¿no? Como de ir desarrollando tu pensamiento matemático. Pero no, el sentido numérico es como, digamos, el inicio de, o los primeros pasos para que se dé ese pensamiento matemático. Entonces, por ejemplo, aquí hay de los juegos que tenemos en educación básica que nos sirven para desarrollar este sentido numérico. Empezamos primero por la parte de la oralidad. Por ejemplo, los niños cuentan sus dulces, sus carritos, o el típico de las tapitas, ¿no? A ver, en tu equipo, ¿quién tiene más tapitas, no? A ti te tocan las azules, al otro las verdes, al otro las amarillas, y cada niño va contando 1, 2, 3, 4. Entonces, por ejemplo, no sé si han notado, pero a veces los niños sí se saben así, pues la cantaleta, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como en las escondidillas, supongamos. Pero a la hora de que van contando sus tapitas, algunos no las pasan de uno en uno, sino las pasan como de montoncitos. Entonces, pues ese no está relacionando
el conteo oral con el número de objetos de una colección. O, por ejemplo, luego se comen un número, luego, por ejemplo, se comen el 8, ¿no? Entonces, va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, y se empieza así a comer algunos, porque los tiene como que repasar. O luego hay niños que, por ejemplo, lo pasan de uno, en uno las tapitas, y luego pasan dos, y luego pasan uno, luego pasan dos. Entonces, ahí pues no está poniendo bien atención, pero a lo mejor ya está más cercana a ir contando tapita por tapita. Entonces, no sé si recuerden que ahí generalmente se utiliza ese de concepto de, bueno, contenido, de conteo de elementos de un objeto, no, elementos de un conjunto o de una colección de objetos. Mayor y menor, quién tiene más y quién tiene menos. Entonces, por ejemplo, cuando te ponen una caja llena de cosas y una caja vacía, pues es bien fácil saber cuál tiene más. O cuando la que está vacía le ponen nada más un juguete pequeñito y la otra está llena, pues es fácil para los niños saber cuál tiene más. Pero cuando ya ambas tienen varios objetos, ya los niños ya no saben qué hacer y algunos empiezan a contar porque ya tienen conocimientos previos, pues tanto del hogar como del preescolar, pero otros niños pues se quedan así como de a 6, como ¿y ahora qué hacemos? Entonces, aquí entran los juegos que sirven, como les decía, las escondidillas al principio para el conteo oral, luego también el avión o tejo para el conteo oral y para que los niños, cada que dan un brinquito, van relacionando con lo que sería un objeto de la colección o un elemento de, en este caso en la foto está muy rústico el avión, pero llegaba hasta el número 20 como tratando de que los niños pudieran contar un poquito más con él y luego se adicionó un cuadro ahí medio raro para que contaran hasta el 30 y siguieran pues brincando y a los niños les gustara, porque como son niños de comunidad rural, además de que no habían ido al preescolar, pues sus mamás son analfabetas y sus papás muchas veces también, entonces la verdad sí es bien difícil y a veces uno piensa que como tienen su lengua materna, pues saben contar en su lengua materna, pero hay niños que ni en su lengua materna cuentan, entonces ya no sabe uno qué es peor y qué es mejor. Bueno, hay diversos juegos y muchos se proponen en el libro de matemáticas, pero también a veces al libro de matemáticas le hace falta, pienso yo, como una hoja en blanco después de cada lección o con rayitas o algo así como para que el niño pueda hacer sus anotaciones del mismo ejercicio que ya se les planteó. Y también considero que hace falta que todos los libros tuvieran ese libro del maestro que antes se daba para primero y segundo, con los libros de hace 3 años, no, con los libros del 2011 todavía nos dieron ese, aunque nada más para primero y segundo, y anteriormente se daba para todos los grados. Entonces considero que sí es necesario por estos tips de juegos y materiales que puede uno utilizar. Bueno, aquí, por ejemplo, entre los ejercicios que analizaron estos investigadores con el libro, nos trae como momentos de reflexión de la clase, donde tú vas explicando al niño cómo hacer una resta, una suma. Entonces, aquí sí es importante que nosotros pues tengamos un espacio para prestar atención, porque, por ejemplo, los niños a veces no saben qué hacer con el número 0, que es lo que hay aquí, un 0 en el 704. A veces sí saben sumar, sí saben restar, pero cuando se encuentran con el 0 ahí como que se atoran. Entonces, cada maestro tiene su estrategia. Algunos le ponen así estos numeritos como los que tiene acá arriba en el ejemplo, de acá. Otros yo, por ejemplo, les digo ese de que no, pues como al 4 no le alcanza, para que le quites 9, le vas a prestar 1 y se convierte en 14, ¿no? Y ya, quedan 5. Pero como ese, y ya ponen como un piojito. Y pero como ese que le prestaron, pues todo lo que se presta se devuelve, se lo devuelve al de abajo, al 9 y pasa a ser 10, ¿no? Y vuelven a poner otro piojito. Y entonces, con esa cantaleta o esa historia de que le devuelve y pone su piojo y no sé qué, es como los niños, pues a lo mejor es algo muy arcaico, pero pues sí les gusta y sí le entienden más que si yo les enseñara o les tratara de explicar como con palabras para adultos. Entonces, eso a mí me ha servido y cada maestro pues tiene sus estrategias. También he tenido algunos niños que cuando noto que
se pierden en esta relación de la numeración oral y escrita y su relación con los elementos de una colección. Les he puesto que supongamos en esta resta, sobre todo lo uso como en sumas, restas y en multiplicaciones. Bueno, supongamos si fuera una suma y sumáramos 5 más 4, pondría yo abajo de donde vaya el resultado, dejaría yo el espacio y les diría yo que el 5 lo pusiera a lo mejor bolitas amarillas, 5 bolitas amarillas, y si es 5 más 4, otras 4 bolitas verdes. Entonces ya hay un esquema donde ellos lo pueden contar. Si fuera multiplicación también pondría abajito, pero abajo, o sea, sin interferir donde van a quedar los números, los puntitos de colores o bolitas de colores que van a ir variando. Y eso también me ha servido para que algunos niños que sí, o sea, sí manejan el contenido, pero no lo dominan, entonces para que lo repasen y ellos mismos como que les gusta ya poner más atención. En el caso de la resta, lo que haría sería pues tachar esos, los que supongamos, si tengo 9 y le quito 3, pues pondría 9 bolitas de colores y tacharía 3, pero les digo, ya no pongo manzanas o ya no pongo así con los grandes, sino que pongo nada más bolitas. Y pues cada maestro tiene sus estrategias y los niños, mientras uno pues se las plantee de manera clara, yo considero que los niños sí les gusta y sí se adaptan y se acoplan a uno. Y más que nada son elementos que uno adopta para que ellos realmente vayan haciendo las cosas. Unos segunditos, es que estaba dando aceptar a una persona. Ok. Bueno, en la siguiente te sigue haciendo la reflexión sobre cómo se va dando este análisis y reflexión en la clase de matemáticas y cómo a los niños les vas haciendo un seguimiento. Un seguimiento de toda esta reflexión y cómo para los niños debe tener una relación con sus cosas cotidianas. Entonces, por eso el típico de que Manuel tiene un terreno y de que las naranjas, ven que hasta hay unos memes, ¿no? Bueno, no sé si han visto, pero hay unos memes donde va un tipo con su camioneta y se está como bajando de la camioneta y le tomaron la foto y dicen, yo soy Juan, el del problema de las naranjas, ¿no? O está otro en su puesto de sandías y le toman la foto y dice, yo soy Mario, el que come muchas sandías y así, ¿no? Y pues sí, son bien chistosos los memes, ¿no? Y luego tú dices, ay, ¿quién se va a comer tantas sandías? Pero son cosas que los niños pueden visualizar, que si tú a lo mejor, pues ya con cantidades grandes obviamente ya no, pero si tú nada más entraras con los puros números, pues sí, para los niños no sería pues ni llamativo ni le entenderían. Bueno, aquí también, si se fijan, tenemos de forma gráfica incluso una multiplicación. Esto está muy interesante porque generalmente nosotros de forma gráfica nada más marcamos lo que son las fracciones, a veces una suma de fracciones de que si son, por ejemplo, 3 cuartos en un entero y en otro entero
marcamos un cuarto y ya se completó un entero, o cosas más sencillas, pero incluso con esquemas se puede marcar la multiplicación y la división. Se va como fraccionando y sí queda, nada más que sí cuesta un poquito de trabajo, pero cuando uno ya le agarra la onda, pues sí, para los niños tiene bastante más sentido. En este mismo sentido numérico, viene aquí la información de, por ejemplo, cuando muchas veces el punto decimal lo vamos ubicando y cómo lo vamos recorriendo para realizar una cuenta y cómo ese tiempo la vamos realizando con los niños. No, no sé si se han fijado de los pequeños, los que vamos revisando, van de el más fácil a lo más difícil, porque así es como vamos en la escuela. Creo que hay un micrófono encendido. Buenos días, maestra Carmen. Qué bueno que pasó a saludarnos. Perdón, buenas tardes. Bueno, estamos revisando el sentido numérico. Buenas tardes, estamos revisando el sentido numérico y de ahí ya nos vamos a pasar al programa de matemáticas. Bueno, aquí también, miren, por ejemplo, otra de las cuestiones que tenemos que ir desarrollando con los alumnos es que ellos puedan comparar los decimales con los enteros, pero esta verdad muchas veces nos cuesta trabajo porque como adultos a lo mejor nos hace falta repasarlo un poco y sobre todo repasarlo con los materiales. Hay veces unos ejercicios que dicen de listones y no sé qué, y pues es bien práctico para los niños, pero sí está bien como usarlo entre compañeros para que cualquier que quede esté previamente aclarada antes de verla con los niños. Y todo esto va abonando a que se vaya desarrollando ese sentido numérico y ese pensamiento matemático. Cada vez va aumentando el grado de dificultad. Bueno, como les decía, a veces algunos de los ejercicios que hacemos con los niños es el conteo de las tapitas y ahí es donde nos damos cuenta cuando con los niños de primero, cuando no relacionan su numeración oral con el conteo de elementos de una colección de objetos. Y a veces el trabajo en equipo sirve mucho porque unos a otros los niños se explican hasta con sus propias palabras y a veces queda más claro que lo que uno les explica. Y también pues les es divertido cuando hay un juego, cuando hay colores, cuando hay material, pero también necesitamos otros momentos para el trabajo individual, porque también puede ser que en el equipo, pues como ellos están muy bien trabajando, pues no identificaste tú como docente a cuál le costaba trabajo, entonces lo tenemos que ir alternando y fomentar también pues los temas transversales, ¿no? Como la equidad, la inclusión, todas esas cuestiones. Bueno, en este sentido numérico que vamos desarrollando con los niños y como personas lo vamos desarrollando, entran estos 5 elementos, que es la comprensión, la habilidad, la intuición, la capacidad y el razonamiento. Entonces yo diría que el último que llega es el razonamiento, porque el niño primero se deja llevar por su intuición y por su capacidad de ver que en una cubeta que está llena junto a una cubeta que está vacía, pues ¿cuál tiene más? Pues la que está llena, ¿no? Ahí muy fácilmente el niño lo distingue. Luego, por ejemplo, como les decía yo, cuando son dos colecciones de objetos o cuando ya es una caja con objetos y otra también, y depende, ¿no? Porque si la otra nada más tiene un objeto y chiquito, y el niño es bien fácil saber, no, pues la tiene menos. Pero si las dos tienen varios objetos y de varios tamaños, pues no está fácil. O hay veces que es así como pregunta capciosa para ellos,
cuando la caja sí está llena, pero tiene a lo mejor un osote de peluche, ¿no? Y entonces depende que le preguntaste al niño. Si la caja está llena, pues sí puede hacer con un solo oso. Pero si tú lo preguntaste cuál tiene más cosas, entonces ahí los invitas a la reflexión. Ah, sí, solo es un oso. Y en la otra, ¿cuántas cosas soy? Y las hay diversas actividades en el libro, como una de un niño que va al mercado con su mamá y que incluso te explica ahí el libro que necesitas una bolsa así como del mercado con diversos objetos, porque lo que vas a hacer en la clase es ir sacando de la bolsa y que los niños vayan contando la colección de objetos y que ya después van a irlos clasificando por su color, por su tamaño, por su textura, y que va a ser como algo muy nuevo. Entonces eso también sirve. Y ya el razonamiento va a ser el último que llegue. Porque primero va, por ejemplo, la comprensión de por qué tiene más, por qué tiene menos, y lo hablan entre ellos y hasta tú les explicas. Pero ya el razonamiento ya es como en estos ejercicios que ya estaban más difíciles y que ya el niño ya trae como toda una historia previa del problema este que se va desarrollando, entonces ya ahí se razona, pero es algo, pues, la verdad ya más avanzado, y todos estos elementos van a complementar el sentido numérico. Bueno, entonces también hay diversos autores que definen al sentido numérico a partir de estos elementos. Entonces, los que dicen que el sentido numérico va más como hacia la habilidad, dicen que es una habilidad y propensión para el uso de los números y las operaciones en las formas flexibles para hacer juicios cuantitativos y para desarrollar estrategias eficientes con los números y los métodos cuantitativos. Hay otros que se abocan más a la situación esta de la intuición y nos dicen que es una buena intuición acerca de los números y de sus relaciones. Es no algorítmico, genera múltiples soluciones, así como la eficiente aplicación en varios criterios. Luego hay autores que relacionan más el sentido numérico con la capacidad, y ellos defienden que es una capacidad de resolver diferentes problemas a partir del uso de estrategias múltiples y seleccionar la más adecuada para generar claridad en el trabajo que hace. Esa, la verdad, me gustó mucho, la de la capacidad. Bueno, los autores que lo toman como una comprensión de los números y de sus múltiples relaciones, del reconocimiento relativo de las magnitudes de los mismos, de los efectos de las operaciones y el desarrollo de referentes sobre cantidades y medidas. Y por último están otros autores que lo toman por parte del razonamiento, razonar con cantidades a fin de poder captar la magnitud de los números, comparar números grandes, comprender los números en diferentes contextos. Y como les decía, aquí van como variando cada uno de los autores a partir de qué define el sentido numérico, pero también hay como un proceso para llegar a esto. Es una comprensión y es una habilidad, es un conocimiento, habilidad en yo. Y a mí me gustó mucho este trabajo porque parte mucho, como les decía, quisieron enriquecer el trabajo de primaria y secundaria, pero se realizó en preescolar. Entonces, como ahí es cierto que la articulación de la educación básica es súper necesaria para llevar un seguimiento puntual, pues incluso de español y matemáticas. Entonces, por ejemplo, aquí se vuelve a retomar estos elementos fundamentales y nos dice que el sentido numérico permite emplear los números con flexibilidad y creatividad al resolver operaciones o problemas, permite hacer juicios matemáticos o desarrollar estrategias numéricas propias. Aquí algo muy importante es personal. Cada individuo desarrolla su propia red conceptual formada a partir de la comprensión que tiene de los números. Y es un conjunto de conocimientos, intuiciones, habilidades, como que es, pues siento yo que es toda una competencia, ¿no? Que poco a poco se enriquece. Bueno, también se va a utilizar en las operaciones básicas.
Y eso es muy cierto. Si el alumno desde la adición pasa que no está sumando bien, este problema no va a desaparecer por arte de magia, lo va a seguir arrastrando. A veces nosotros los docentes, como les dije, tenemos estrategias, mañas y pues hasta historias raras que contamos con los niños. Y por ejemplo, yo utilizo que cuando ellos suman, el signo de más lo marcan con color rojito y cuando multiplican con color azul. Y es algo que uno dice, ay, ahora, ¿para qué marcan de colores con el bicolor? Pero sí es cierto, mis niños se pierden porque ellos nada más, la X para ellos es una crucecita y no le dan tanta importancia a si va la cruz. Ya solamente cuando lo identifican mucho en algún niño, pues allá como son de la religión católica, se les puede decir, pues el más es como la cruz de Diosito y el por es como un tachecito, pero generalmente no ponen mucha atención en eso. Y cuando le ponen con color, les digo, en la suma la ponen con rojo y la multiplicación con azul, ahí sí les es más fácil, porque luego cuando les pongo una suma, lo multiplican. Y yo pienso que es por descuido, pero son muchos. Entonces, a veces cuando noto eso, empezamos a trabajar un tiempo así para que, pues como que eficientemos los tiempos de clase. También nos va a servir el que queden bien cimentados los números naturales para cuando pasemos los decimales y las fracciones, porque si desde los números naturales hay algún problema en el entendimiento, después lo van a ir arrastrando. Por ejemplo, hay niños que piensan que al sumarle a 0 es como si le sumaran 1, o hay niños que piensan que al multiplicar por 0 queda igualito, como si fuera por 1, y no, y luego se hacen como bolas en eso. Entonces también hay que identificar esos elementos, o como les decía, hay unos que al sumarle o al restarle al 0, ahí es donde ya no saben qué hacer y ya la cuenta, digamos que el resultado obtenido queda mal, pero todo iba bien hasta que se toparon con un 0 y al sumarlo o al restarlo o al multiplicarlo, ya ahí turbaron y ya quién sabe qué hicieron. En matemáticas, desde 1993 se traía resolución de problemas y el desarrollo del sentido numérico. Eso fue en 1993. Ahorita ya hubo otras dos reformas del programa, pero básicamente es una evolución del mismo, es lo único bueno. En su propio programa viene una, o sea, ¿a dónde vamos? Y así dicen cada asignatura, ¿a dónde vamos? Y en matemáticas, pues ahí te narra esto, que se toma como lo mejor del programa anterior y como que se va, no es que vaya quitando cosas, sino que más que nada va recalcando ciertos elementos que hay que reforzar. Entonces, bueno, esta resolución de problemas no solo es el propósito de aprender matemáticas, sino también el medio para hacerlo. Entonces, por un lado queremos que los alumnos resuelvan problemas, pero por otro lado también es un medio para que aprendan matemáticas. Aquí en la foto los niños, pues no se alcanza a ver bien qué son las manchitas, pero son unos perros en FOMI, y es la canción esa de tengo 10 perritos, de los 10 niñas solo me quedaron 9, y los niños iban quitando un perro, y luego quitan 2, y yo al principio, pues solo pensaba ponerla un par de minutos, pensando en que el grupo, pues, estaba avanzada y la otra mitad del grupo pues sí tenía mucho rezago, pero resultó que pues a todos les gustó y seguido les gustaba contar perros. Entonces pues es algo chistoso, pero sí a los niños les gusta mucho el uso del material y de ahí puede partir un problema, ¿no? Creo que todos los maestros somos muy dados a crear situaciones bien raras donde, les digo, luego hasta cuentos raros donde sale un problema, ¿no? Y luego el libro te trae esta canción y para que la cantes, ¿no? Pero pues yo luego agarro el pizarrón y a ver si Juan tiene 5 perros y luego vino su tía y se llevó 2 cuando se quedaron y así. Y pues sí, a los niños les gusta mucho casi las actividades del libro, las que vemos que están así como que a la mitad, las juntamos con otra a la que se parezca o inventamos un problema, pues que ya hicimos el material. Entonces, sea eso de que los niños aprendan a resolver problemas y aprendan a través de resolver problemas. Pero considero que sí es difícil y no hay que desesperarse y hay que checar mucho eso de la dosificación, de que poco a poquito, porque
hay libros de matemáticas de algunos grados que la verdad están bien difíciles, ¿no? Y que hasta uno como adulto dice, ahí eso cómo se resuelve, ¿no? O que tardas mucho en pensarlo y ya se te acabó el tiempo. Por ejemplo, en cuarto grado hay un problema donde, bueno, son 4 problemas que están en una página, se supone son para una clase, y dice ahí en uno que una persona cobra su dinerito de su pago cada viernes y que en 2 meses cuántas veces va a cobrar y cuánto va a tener de dinero. Entonces tienes que saber en esos 2 meses que te dice cuántas semanas hay, cuántos viernes hay y sumar cuánto dinero saldría, ¿no? Y luego hay otros donde supongamos un abono que va a pagar en el Coppel, cosas así. Pero cada vez se van poniendo más difíciles y desde el primero, que se supone que es el más fácil, pues a los niños les cuesta trabajo pensar en, pues si traigo un calendario, cosas así como que no se les ocurre. Y también si ellos lo arman en su cuaderno, pues la verdad se tarda mucho y uno como adulto pues más rápido ya dices, no, pues el año tiene 53 semanas, si va a pagar 6 meses, pues va a pagar la mitad de 53 semanas, como 26, 27 semanas a lo mucho, y rápido sacas una cuenta, ¿no? Pero los niños todavía en cuarto grado muchas veces medio que se acuerdan y medio que no, de que unos meses tienen 31 días y otros tienen 30, medio que se acuerdan de que febrero es de 28, algunos niños pues como que se les olvida y a otros les recuerda, entonces realmente no está tan rápido, aunque nada más sean 4 problemitas, yo diría que los niños se podrían llevar una semana en resolverlos y hasta frustrarse. Entonces, en ese tipo de problemas, creo que sí es necesario que nosotros como docentes les proveamos a los niños como un ejercicio previo más facilito y también las recomendaciones que traigan un calendario que puedan rayar o con copias de un calendario que luego uno dice, pues mejor les hago su hoja de trabajo y sí requiere muchas explicaciones y como que se le dé seguimiento con otros problemas, porque sí como que a los niños no les queda claro. Incluso a los niños que son así como los más avanzados, incluso en la ciudad, mi sobrina, ¿cómo le costó trabajo? Y aunque pues tenía ahí a todo el mundo explicándole, sí, no está tan fácil. Entonces, luego dice, si estamos aquí 3 adultos apoyándole, un niño solito en su casa y haciéndolo de tarea, pues qué frustrante, ¿no? Bueno, aquí siguiendo con esto de resolución de problemas para aprender y la resolución de problemas como finalidad, tenemos también que, como les decía, utilizamos los materiales cotidianos y aquí también tenemos algunas fotos donde los niños están sumando el dinero y creo que ese es uno de los elementos principales, ¿no? Cuando te remites a juguetes, a frutas, a comida, al dinero, ¿no? Hay niños, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay niños bien chistosos que se supone que no suman bien, no restan bien y como que no les llama la atención las matemáticas. Pero cuando tú hablas de dinero, de que fuiste a la tiendita, y es muy raro que uno no, porque a lo mejor ese pues no lo sacan tanto a su casa o a él le dan las cosas a su mamá y que las cosas así, pero los niños que sí van a la calle y eso, y que tienen la oportunidad pues de realizar actividades de compraventa o de estar muy cerca, les llama mucho la atención, ¿no? Entonces, aprovechar estos elementos que a ellos les gusta y también utilizar el pizarrón, ¿no? A lo mejor el pizarrón sí es ciertamente muy tradicionalista, pero lo podemos aprovechar. Y también, pues las láminas, no nada más para exponer, sino que también haya láminas donde puedan los niños anotar sus resultados a modo de que sean como más interactivas, mover cosas, mover elementos. Hay muchos juegos, como les decía, por ejemplo, aquí en la dosificación, también en el juego de lo que es el serpientes y escaleras, los niños de primer grado sí les gusta, pero yo he notado que cuando les toca la víbora y se regresan, se les ve la frustración en la cara. Entonces considero que parte de la dosificación aquí de los materiales que utilizamos es primero nada más avancen, puro avanzar. Y ya que lo dominan, ya otro día ya vamos con eso de que la escalera sube y la otra baja, porque si no, como que se quedan así como de qué pasó aquí, ¿no? Como con
faltó un pedazo ahí del andamiaje, ¿no? Y entonces, si nosotros nada más nos vamos así, pues entonces cubre su función, las actividades, porque entonces al niño ya le regalaste más dudas que un repaso. También otra característica del enfoque de resolución de problemas que favorece el desarrollo del sentido numérico son las confrontaciones opuestas en común que se sugiere hacer después de que los alumnos hayan resuelto un problema. Después de que se hace alguna actividad, se toman notas. Entonces, si ustedes se fijan aquí en el juego, están unos niños en el tablero y atrás están otros anotando y están anotando cosas que vamos reflexionando sobre lo que están haciendo los niños y dudas. Incluso es bien chistoso porque, bueno, la niña que está ahí de azul, pues ni notas tomaba porque es de necesidades educativas especiales, pero ella bien linda estaba escribiendo. Y así nos va a pasar con muchos niños que por rezago o por alguna cosa, pues ellos van a notar lo que cachan, pero es que es difícil, pero buscar el modo de invitarlos a seguir tomando sus notas sin juzgarlos tanto en esta toma de notas, pero sí invitarlos a que las mejoren. Entonces, pues sí está difícil, pero bueno, también otros aspectos del cálculo relacionados con el sentido numérico, que ante un problema matemático una persona con sentido numérico decide si es suficiente con estimar el resultado o en caso de que requiera el resultado exacto, si lo puede calcular mentalmente. Como les decía, el dinero sirve mucho para estos cálculos mentales, porque ellos rápido quieren saber si les alcanza para comprar sus dulces o no, o sus chácharas. Entonces también la tiendita de los juegos más les gusta contar dinero con billetitos de a mentiritas, etcétera. Bueno, para este problema, porque estamos hablando de la resolución de problemas, hay un cálculo que se requiere y que puede haber una respuesta aproximada o una respuesta exacta. Muchas veces en matemáticas queremos la respuesta exacta y la aproximada casi se va como a los redondeos o como cuando estamos al principio explorando uno de los temas en clase. Se espera que los alumnos al resolver un problema hagan una estimación del resultado y que no siempre lo hacen con algo. ¿Cuáles son los algoritmos? Por ejemplo, la suma, la resta. A veces los niños dibujan cosas, a veces ponen rayitas, a veces con sus manitas. Y dependiendo lo que estemos haciendo, pues nosotros como docentes vamos a identificar qué tanto les vamos a exigir en ese sentido, ¿no? También depende, pues, cuántas veces ya vimos el tema, qué tan a fondo estamos observando. Bueno, de este pensamiento y de este sentido numérico nos vamos a transportar a nuestro campo de formación académica, que es el pensamiento matemático, y ya nos vamos a remitir al libro moradito, al de los aprendizajes clave del 2017, el que les digo que dice que es una evolución de los anteriores. Aquí me quisiera, se me atoró la lengua. Aquí les quisiera pedir, por favor, si me ayudan a leer para que no se cansen de escuchar mi voz. No sé quién nos pudiera ayudar a leer. Dice, pensamiento matemático. Se denomina a la forma de razonar que utilizan los matemáticos profesionales para resolver problemas provenientes de diversos contextos, ya sea que surjan en la vida diaria, en las ciencias o en las propias matemáticas. Este pensamiento, a menudo de naturaleza lógica, analítica y cuantitativa, también involucra el uso de estrategias no convencionales. En la sociedad actual, en constante cambio, se requiere que las personas sean capaces de pensar lógicamente, pero también de tener un pensamiento divergente para encontrar soluciones novedosas a problemas hasta ahora desconocidos. Muchas gracias, compañero. Y fíjense que eso es generalmente lo que no ocurre en la escuela, porque este uso de estrategias no convencionales que viene hasta el final del segundo párrafo, nos cuesta mucho trabajo integrarlas en nuestro trabajo en la escuela. Y también esto de encontrar soluciones novedosas
también nos cuesta trabajo, pero no es como que nuestra culpa, yo pienso, sino que por un lado los niños están acostumbrados a que nada más repiten lo que les damos. Y por otro lado nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas de cierto modo. Yo pienso que lo que ocurre aquí es que no tenemos como la estimulación en el entorno escolar, los docentes, ni los alumnos y probablemente ni los padres de familia, y por eso no se dan estas soluciones novedosas tan fácilmente. Pero a veces sí los niños sí llegan a plantear hasta chascarrillos, ¿no? De que cuántos metros de malla necesito para que no se salgan mis vacas de una hectárea o de un terreno de 10 metros o algo así, ¿no? Y no faltará el niño que diga, no, pero mi vaca se salta la reja, entonces necesito más malla para que quede más alta, ¿no? Entonces, a lo mejor es un chascarrillo, pero ahí está la solución novedosa, ¿no? O sea, la malla, cuántos metros de malla, pero yo voy a necesitar el doble porque mi vaca se salta, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí son cosas, pues chascarrillos, como les digo, pero sí, ahí están las soluciones novedosas o los elementos novedosos que los niños van integrando y que puedan parecer graciosos, son parte de este pensamiento matemático y de que, como decíamos hace rato, es personal, cada quien lo va a desarrollar. Si alguien nos pudiera apoyar a leer. Yo, maestra. Gracias. Pensamiento matemático. Abarca la resolución de problemas que requieren el uso de conocimientos de aritmética, álgebra, geometría, estadística y probabilidad. Asimismo, mediante el trabajo individual y colaborativo en las actividades en clase se busca que los estudiantes utilicen el pensamiento matemático al formular explicaciones, aplicar métodos, tener en práctica algoritmos, desarrollar estrategias de generalización y particularización, pero sobre todo al afrontar la resolución de un problema hasta entonces desconocido para ellos. Gracias. Entonces, fíjense bien que ahí al formular explicaciones, aplicar métodos, a veces yo considero que el propio libro no nos apoya, porque el libro de texto como tal, yo he visto que muchas veces trae el problema y la rayita para que pongan la respuesta de ya. En los primeros grados, primero, segundo, tercero, sí es como más interactivo o más ahí que resuelvan, pero ya los siguientes grados ya parece que les está dictando a los alumnos y considero que ese es un punto a mejorar en el libro, porque si van a poner un problema, a lo mejor podrían regalarnos media página, un cuadrito nada más en blanco para que resuelva el niño, o una página si está pues muy difícil, como lo que les decía yo del calendario, que necesita muchas anotaciones el niño, aunque vaya a llegar a un numerito chiquito, porque considero que es una pérdida de tiempo y además no permite que el niño pueda cimentar, no siempre, pero muchas veces que no pueda cimentar bien la idea de lo que está tratando. Porque, por ejemplo, si tiene les digo, luego tiene una página, supongamos como por quinto, o sea, tiene una página con 4 problemas ahí anotados y nada más la rayita para que conteste. Pero si el niño los copia en su cuaderno, pues tarda mucho en que lo copia y en lo que lo hace y perdemos mucho tiempo. Pero también si permitimos que el niño nada más haga las cuentas en el cuaderno sin copiarlo, pues si en algún momento quisiera repasar, muy pocos van a ser los niños que le digan, mira mamá, estas cuentas son de esta. Y luego puse una rayita y las cuentas de abajo son del siguiente problema. Pues, ¿cuál niño tan organizado vamos a tener? Entonces considero que ahí sí el libro mismo no permite que se dé todo esto, porque si ni siquiera está dando el suficiente espacio al niño, ¿cómo va a dar toda esta formulación de explicaciones? Luego lo que hacen los niños es que agarran una hoja y la arrancan y ahí empiezan a hacer cuentas, y ya si el maestro pues es más organizado o se da cuenta al momento, pues ya le dice, no, pues ponlo en tu cuaderno,
y pon las cosas en tu cuaderno, cosas así. A veces les decimos, pues cópialo completo en tu cuaderno, ¿no? A veces les decimos, no, pues ponle nada más el número de la página en el cuaderno, algún elemento, ¿no? Pero generalmente ya los niños ya nada más en el cuaderno lo que ponen son las cuentas. Entonces ya no hay esto de que hicieran su esquema, de que anotaran a lo mejor un dibujito que les ayudara, ya no hay eso. Entonces a veces, pues yo lo que he visto que algunos docentes hemos hecho en los grados superiores, algún tipo de formato que creamos, muy parecido al que se utiliza en secundaria o bachillerato, ¿no? Donde tienes una columna para datos, otra columna para fórmula, otra columna para sustitución, otra a lo mejor para esquema y otra para el resultado. Y entonces ahí, como tienen la columna de esquema, en el esquema los niños, si van a hacer la obtención de un área, un volumen o un perímetro, pues dibujan la figura geométrica. Pero si van a resolver otro problema, podrían poner algún dibujito o alguna anotación que a ellos les sea de utilidad desde su punto de vista. Pero pues ya luego ahí uno se lo saca de la manga, ¿no? Hay maestros que nada más ponen la columna para datos, fórmula y sustitución y resultado. Hay otros que ponen datos, fórmula, sustitución, operaciones y resultado. Entonces ahí cada uno pues va agarrando sus mañas y les enseñamos a veces hasta cómo dividir el cuaderno a los niños. Pero a mí realmente sí me gustaría que el propio libro pues te regalara ahí una página, o sea, nada más tuviera hasta arriba el problema y abajo tú pudieras incluir ya un cuadro así o tener un espacio para que el niño ahí mismo pudiera hacer uso de la hoja y no estar perdiendo tanto tiempo y que en este traspasarse del libro al cuaderno, ya nada más, como ya todo, ya no da tiempo, ya nada más hacen su cuenta en el cuaderno y si se puede la cuenta y copian el problema, digamos, la oración, y entonces ya el niño ya no tiene ganas de formular más explicaciones porque ya está chocado de copiar o porque considera que nada más hay que hacer cuentas, cosas así, entonces como que se pierde ahí y también se pierde la aplicación de un método. Porque como les digo, con un esquema o con una serie de pasos, los niños llevarían, en este caso, el método científico, ¿no? Como cuando tomas clases de física o química, donde vas paso a paso los elementos, ¿no? Hasta la confrontación. Pero aquí pues ya no habría eso, el mismo libro no lo enriquece. Incluso a este esquema que yo les decía, se les podría incluir al final una columna más como para tus conclusiones, ¿no? Que concluyes, pues yo no le entendía este problema, pero gracias a que lo hicimos en equipo, mis compañeritos me explicaron, o como lo hicimos en equipo, otro compañero tenía otra forma de resolver distinta a los demás, y eso fue, muy interesante, o pues teníamos dos formas de resolverlos y nunca nos pusimos de acuerdo, cada quien escogió la suya, pero contrastamos las dos formas y lo hablamos. No sé, también ahí podría haber un elemento o una columna para esta conclusión y podría ser parte incluso de todo esto. Hay otros que utilizan la columna esta de la validación o de lo que nosotros le llamamos comprobación. Por ejemplo, si un niño realiza una resta, ¿cómo la va a comprobar? Pues haciendo después la suma. O si un niño realiza una división, ¿cómo la va a comprobar? Haciendo la división. Entonces, en un problema matemático también se puede hacer así, al final una columna para la comprobación, y ahí el mismo niño ve, pues si no le salió bien, algo pasó en el camino, ¿no? Entonces, todo esto abonaría a eso de formular explicaciones, aplicar métodos. La práctica de algoritmos es más que nada como las operaciones básicas. Luego, desarrollar estrategias. Estrategias de generalización es cuando, por ejemplo, como les digo, a veces en un equipo, hay supongamos 5 niños y 2 niños lo resolvieron de una forma y los otros 3 de otra. Pero cuando ya contrastan las formas de resolver, ven que una es más rápida y la otra como que es más laboriosa, y cuando ven que pues les da flojera, que se tardaron más, eligen esa que está más fácil, o cuando ellos mismos se dan cuenta en qué coincidieron, en qué elementos coincidieron, y ahí va la generalización. La particularización también
qué elementos son muy específicos. Por ejemplo, cuando tratamos con el punto decimal, un elemento de particularización es que si sumas o restas, siempre los vas a organizar partiendo del punto decimal. No importa cuántas cifras tenga la cantidad, ni en los enteros, ni en los decimales, siempre te vas a ubicar con el punto decimal para una suma o una resta. Entonces, esa es una de las particularidades. Y esto de afrontar la resolución de problemas hasta entonces desconocidos para ellos, ahí sí creo que es más una utopía. No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de entrar a los teleseminarios de televisión educativa, pero están bien padres, pero sí, está bien utópico como para ponerlo uno. Bueno, suena bien bonito, pero todavía estamos como muy distantes de esos y quién sabe si vayamos a llegar. Bueno, lo que pasa en ese teleseminario que vi fue una semana donde ves la clase, que la ponen, o sea, ponen una clase de matemáticas al día con sus alumnos y entonces ellos, aunque tienen la clase, supongamos, de una hora y fracción, el video que tú ves es hora y media porque va acompañado de las reflexiones que hacen los maestros al final entre ellos, ¿no? Y primero con los alumnos y luego entre ellos. Y entonces está súper padre porque los niños trabajan en equipo, pero en esa escuela donde están, los niños ya están acostumbrados a toda la vida trabajar así porque resulta que el edificio de televisión educativa, que son los que realizan los materiales para telesecundaria, aquí en México, ese edificio que está en el DF, está así juntito a otro edificio donde es se dice un internado de niños, pues, que el DIF colocó ahí y algunos pues ya llevan mucho tiempo ahí. Entonces, por azares del destino, estos niños llegaron ahí, tienen un horario pues de una escuela normal matutino, pero en las tardes tienen horario para tareas con maestros, no nada más para hacerlas, sino con maestros, y tienen talleres extra. Entonces, a ellos los talleres no les quitan horas de su horario escolar matutino ni nada por el estilo. Y además, muchos de los maestros que les imparten a ellos las clases son vinculados directamente con los proyectos que tiene Televisión Educativa. Entonces ahí tú ves como los niños todos participan y todos y hasta se están sonriendo y que a lo mejor lo tengan ensayado, que a lo mejor no sea tan sacado de la manga lo que contestan, pero se ve como todo va bien ágil y todos trabajan en equipo y proponen y tú dices, ay, qué cosa tan hermosa, pero eso no es tan fácil que suceda. Ahí obviamente con este seguimiento que llevan, se supone que desde hace varios años, pues afortunadamente sí lo han podido hacer. Y ahí sí les dan los problemas de matemáticas, incluso de cuarto, de quinto, así de, hoy vamos a ver la página tal del libro y vamos a hacer equipos de 5 y los niños, ay, sí, entre ellos, ¿y cómo le hacemos? Si están, no, yo creo que vamos a hacer una cuenta, no, yo creo que vamos a hacer no sé qué, pero así solitos y la verdad se ve bien impresionante. Entonces se supone que eso sería afrontar la resolución de un problema hasta entonces desconocido para ellos. No sé si alguien nos pudiera apoyar con matemáticas en la educación básica. Yo leo. Hola, buenas tardes. Hola. Matemáticas en la educación básica. Las matemáticas son un conjunto de conceptos, métodos y técnicas mediante los cuales es posible analizar fenómenos y situaciones en contextos diversos, interpretar y procesar información tanto cuantitativa como cualitativa, identificar patrones y regularidades, así como plantear y resolver problemas. Gracias. Bueno, entonces ese conjunto de conceptos es lo que nosotros vamos a ir desarrollando en nuestros alumnos. En la educación básica hay unos propósitos generales y afortunadamente ya nuestro programa ya trae remarcadas estas palabras. Concebir las matemáticas, adquirir actitudes positivas y críticas hacia las matemáticas, desarrollar habilidades que les permitan plantear y resolver problemas. Y ahí, por ejemplo, en el en el punto número 2, yo antes no entendía como
como por qué, ¿no? Yo decía, ay, pues qué tan difícil pueden ser las matemáticas para los demás, pero es mi punto de vista, mi vivencia personal. Pero ya después, pues sí, hay gente que te cuenta, ¿no? Pues no, lo mío no son las matemáticas, y luego te encuentras con gente que te dice, no, pues yo quería estudiar en la escuela naval, pero como ahí había puras ingenierías y había puras matemáticas, pues mejor ya no. Y luego cosas así, pero tú piensas que son elementos aislados. Bueno, en mi caso yo pensaba. Y resulta que no, hay un estudio que incluso avalado por el Tecnológico de Monterrey, que es así como, pues tiene un área de investigación muy amplia, donde dice que hay un estrés matemático, un estrés causado en la gente cuando fueron niños, vaya, en los que fuimos niños a lo largo de la educación básica, estuvieron tan estresados, pero tan estresados, que por eso ahora hay mucho énfasis en invitar a niños y a niñas a esto del STEM, algo así, que es como para que quieran ser ingenieros y cosas así científicas, porque es como por medio de las actividades estas de los experimentos y situaciones más dinámicas que tratan de invitar a los niños a que venzan ese estrés matemático o a que ni siquiera lo desarrollen. Y que hay mucha gente que ha quedado incluso traumada con las matemáticas. Hay hay mucha información sobre eso. Y una de las cuestiones que también se hace como para dar contrapeso a esto de las matemáticas, como les digo, ahí en el Tecnológico de Monterrey tienen su oficina de investigación, donde se dieron a la tarea de investigar qué tanto esto se da en otros países, y en otros países por qué no se da o por qué es menos y así. Y resulta que, por ejemplo, en Rusia no hay tanto de este estrés matemático porque ellos van muy de la mano con la propuesta de Henry Polya. Y Henry Polya hace mucho énfasis en esto de aprender a partir del problema. Creo que son 5 u 8 pasos. En internet los podemos encontrar y se los mando. Los pasos de Polya dice que tú estás ante un problema, lo vas resolviendo, tienes como tus propuestas, haces tus esquemas, haces como tu bosquejo, lo vas resolviendo, ves si sí llegaste a la respuesta correcta, y si no, ahí generalmente nosotros nos quedamos, no llegamos y ya está mal. No, ahí Henry Polya lo que dice es que el niño o la persona en general tiene que identificar dónde estuvo el error. Si todo lo hice mal o iba yo bien y a medio camino me fui por otro lado. Por ejemplo, ya en los grados superiores, como cuando están comparando, por ejemplo, magnitudes o cosas así, a lo mejor el niño sí tenía bien sus datos, sí tenía bien los elementos que iba a comparar, pero a lo mejor a la hora de hacer su cuenta ya no convirtió a litros, y una de las cantidades estaba en litros y la otra estaba en mililitros, y aunque la cuenta estaba bien hecha, no estaba convertida las dos cantidades a la misma unidad. Entonces ahí cuando identifica el niño que ahí estuvo el problema, se da cuenta que no todo está mal, solo hubo un elemento en el que ahora tiene que poner más atención y tener a la mano su tablita de conversiones e incluso memorizarla. O por ejemplo, si los niños están viendo un problema de fracciones que van a pasarse a decimal, y a la hora de que, y luego van a lo mejor a ver quién tiene más, ¿no? Y a lo mejor a la hora de que convirtieron a decimal, convirtieron mal. Entonces ya lo que están comparando ya no va. Entonces a veces, sobre todo pasa cuando ya estamos a partir como de cuarto año, quinto, sexto, que ya los niños en un mismo problema tienen que utilizar varias operaciones y conversiones. Ahí es donde entran estos pasos de Henry Polya. Entonces, cuando el niño identifica que ese problema salió mal, no nada más salió mal, sino ahora tiene que identificar en cuál de los pasos se quedó mal o en dónde estuvo el error. Ya que lo identificó, no es como que lo borre, sino como luego hacemos los maestros, que lo encerramos en un circulito y a un lado ya lo rectifica en otra cuenta y busca tener como suficiente espacio para que vaya rectificando a un lado, y vaya a ver si ya llegó a la respuesta correcta.
y al final tiene que sacar él sus conclusiones personales del ejercicio y también tiene que ver como esta plenaria de las conclusiones con los demás. Henry Polya se podría decir que hasta cierto punto también retomaría esto de los conocimientos previos, porque el error se quedó como a medio camino. Entonces hubo un previo que los niños sí manejaban. Y ya de ahí te dice que de tu error vas aprendiendo, e incluso si tú retomas ese problema matemático que no tuviste, que no llegaste al resultado correcto al final, pero si tú identificaste dónde estuvo el elemento o el paso del proceso donde te equivocaste y ya lo corregiste, entonces todavía aprendiste más que el que lo tuvo todo bien, porque el que lo tuvo todo bien pudo haberlo tenido pues de pura chiripa, o porque como estaban en equipo, vio que estaban haciendo los demás. Sin embargo, el que identificó en dónde se equivocaron ya tiene esa especificación de que ese es el elemento. Y eso es muy interesante porque como en esa cultura rusa ellos llevan su educación con esta cosa, sí hay estrés matemático, sí hay papás que los regañan de por qué saliste mal en matemáticas, cómo es posible que no sabes sumar, pero ya no es una cantidad estadística tan grande como en México, porque en México hasta incluso se podría hablar de gente traumada por las matemáticas, o sea, ya así de que tú digas, su vida a lo mejor hubiera sido más fácil si no se hubiera topado con la clase de matemáticas. Entonces, por eso hay todos estos estudios. Entonces, se supone que esa actitud positiva y crítica hacia las matemáticas suena como innecesaria, pero resulta que en nuestro contexto mexicano podría incluso rebasar a los otros propósitos generales. Bueno, en la educación primaria, afortunadamente nuestro programa también enfatiza en estas palabras: utilizar de manera flexible, identificar y simbolizar, usar e interpretar, conocer y usar, calcular y estimar, buscar, organizar, analizar e interpretar, reconocer. Entonces, esas son básicamente acciones que podríamos relacionar con las habilidades que vamos a buscar con nuestros niños. Y cuando nosotros nos topamos ante estas acciones y vemos que en el salón no las estamos potencializando, no debemos sentirnos frustrados porque puede estar lejos de nuestras capacidades, pero sí nos ayuda a ir a la reflexión y ver en qué podríamos nosotros mejorar. A lo mejor el material está bien padre y todo, pero les estoy dando ya la respuesta a los niños y pues ya no identifican nada, ya para qué si yo se los doy todo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el punto 6, buscar, organizar, analizar e interpretar, va muy de la mano con la comprensión lectora, porque en la comprensión lectora tienes que buscar, organizar, analizar e interpretar también. Y además, si el niño no tiene desarrollado una buena competencia lectora, una buena comprensión lectora, pues ese elemento en matemáticas pues tampoco se va a poder. Entonces van ahí de la mano el español y las matemáticas y el desarrollo de habilidades en ambos. No sé si se alcanza a ver esta letra para que nos ayudaran a leerla. O la hago más grande. Si alguien nos pudiera ayudar a leerla. Leo yo. Enfoque pedagógico Okay. para la educación primaria. Ay, ya desapareció. Sí, es lo que acabo de ver. Ya se fue. Espera, no sé por qué desapareció. Sí, no sé por qué desapareció. Yo lo estaba ampliando y de momento desapareció. Ya, ya apareció. Ay, yo no lo veo. Ah, ya apareció. En la educación básica, la resolución de problemas es tanto una meta de aprendizaje como un medio para aprender contenidos matemáticos y fomentar el gusto con actitudes positivas hacia su estudio. En ambos casos, los estudiantes analizan, comparan y obtienen conclusiones con ayuda del profesor. Defienden sus ideas y aprenden a escuchar a los demás. Relacionan lo que saben con nuevos conocimientos. De manera general,
y le encuentran sentido y se interesan en las actividades que el profesor les plantea, es decir, disfrutan haciendo matemáticas. La autenticidad de los contextos es crucial para que la resolución de problemas se convierta en una práctica más allá de la clase de matemáticas. Los fenómenos de las ciencias naturales o sociales, algunas cuestiones de la vida cotidiana y de las matemáticas mismas, así como determinadas situaciones lúdicas, pueden ser contextos auténticos, pues con base en ellos es posible formular problemas significativos para los estudiantes. Una de las condiciones para que un problema resulte significativo es que represente un reto que el estudiante pueda hacer suyo, lo cual está relacionado con su edad y nivel escolar. La resolución de problemas en dichos contextos brinda oportunidades para hacer trabajo colaborativo y para que los estudiantes desarrollen capacidades comunicativas. Gracias. Bueno, ahora vamos a revisar los ejes que tenemos en matemáticas en educación primaria. Creo que todos los que estamos por aquí somos de primaria. Bueno, uno de los ejes es número, álgebra y variación. No sé si alguien nos pudiera ayudar a leer. Dice, no se ve. Este incluye los contenidos básicos de aritmética, álgebra y de situaciones de variación. En los niveles de primaria y secundaria se profundiza en el estudio de la aritmética. Se trabaja con los números naturales, fraccionarios, decimales y enteros, las operaciones que se resuelven con ellos y las relaciones de proporcionalidad. Se espera que los estudiantes se apropien de los significados de las operaciones y de esta manera sean capaces de reconocer las situaciones y los problemas en los que éstas son útiles. Se busca que desarrollen procedimientos sistemáticos de cálculo escrito accesibles para ellos y también de cálculo mental. Se concibe a la aritmética y al álgebra como herramienta para modelar situaciones problemáticas, matemáticas y extramatemáticas, y para resolver problemas en los que hay que reconocer variables, simbolizarlos y manipularlos. Gracias. Bueno, este eje tiene unos temas que se van a ver a lo largo de toda la primaria e incluso en el programa los tenemos cómo se van viendo algunos desde el preescolar y cómo se les da el seguimiento hasta la secundaria. Estos temas son número, adición y sustracción, multiplicación y división, proporcionalidad, ecuaciones, funciones, patrones, figuras geométricas y expresiones equivalentes. Espérenme, este está muy chiquito. Voy a tratar de subirlo para que lo vean más. Y podamos ver la letra. Y ahorita les hago la maldad como a Susana que escondí. Entonces mejor así.
Bueno. No sé si ahí se ve para que nos pudieran ayudar a leerla. Ahí acaba de desaparecer. Ya apareció. No sé si alguien nos pudiera ayudar a leerla. Forma, espacio y medida. No sé si se ve para que la pudiéramos. ¿Se ve o no se ve? Sí, sí se ve. ¿La leo? Porfa. Forma, espacio y medida. El espacio se organiza a través de un sistema de referencias que implica establecer relaciones espaciales, las cuales se crean entre puntos de referencia para ubicar en el espacio objetos o lugares cuya ubicación se desconoce. Aprender las características y propiedades de las figuras proporciona herramientas para resolver problemas escolares y extraescolares. También permite iniciarse en un modo de pensar propio de las matemáticas, a saber, el razonamiento deductivo. Se trata de que los alumnos supongan o anticipen propiedades geométricas y luego traten de validar sus anticipaciones. En primaria, la validación puede ser empírica. El propósito es que los niños tengan experiencias que les permitan empezar a identificar las magnitudes. Proceso. Las maneras de resolverlos se van refinando poco a poco. Primero, los alumnos se familiarizan con la magnitud a estudiar mediante comparaciones directas o con un intermediario. Posteriormente, ay, ¿se puso la pantalla negra? ¿En serio? ¿O es mi teléfono? Sí, cierto. No, sí, está como cargando, espérame, no sé qué pasó. Ajá. No, sí, soy yo. Empezó como a cargar. No quiere que lea. A mí apenas me apareció. Sí. Pachequio. Sí, ahí está. Las maneras de resolverlo se van refinando poco a poco. Primero, los alumnos se familiarizan con la magnitud de estudiar mediante comparaciones directas o con un intermediario. Posteriormente, estudian maneras en las que éstas se puedan medir y finalmente aprenden a calcular su medida. Ok. Sí, miren, ahí en las magnitudes vamos desde la comparación de, supongamos, dos vasos. ¿Cuál tiene más? ¿Cuál está lleno? ¿Cuál está vacío? Cosas bien sencillas. Y ya luego la magnitud ya va entrando ya en elementos más difíciles conforme avanzan los grados escolares. Y, por ejemplo, las propiedades geométricas, también considero que hace falta que nos, ¿cómo decirlo? Que nos den como ese libro del maestro y como esos materiales extra. Porque, por ejemplo, yo estuve tomando un curso de geometría para bachillerato y sí me costaba mucho trabajo, pero la geometría es bien fácil y resulta que cuando, pues cuando vemos la geometría, no tenemos estas estrategias.
Ujú. Mejor ahí prende la cámara para que te veamos. Mira, y ya nada más le bajamos tantito para que no oigas dos yenes. Mira, ahí ya. Ujú. Es que me había sacado y yo estaba aquí, habla y habla, parlotea y parlotea. Ajá, bueno, que aquí lo más rescatable es este proceso, porque son los pasos que nosotros vamos a llevar con los alumnos. Las maneras de resolverlo se van refinando poco a poco. Primero los alumnos se familiarizan con la magnitud de estudiar mediante comparaciones directas o con un intermediario. Posteriormente estudian maneras en las que se pueden medir y finalmente aprenden a calcular su medida. Entonces, eso es lo que va pasando en el libro. Ven que luego incluso les dan estas medidas de la antigüedad, donde medías con un codo y medías con las cuartas o con una vara larga y cosas así. Entonces, lo que se trata es que el niño va ya viendo estas aproximaciones que se hicieron a lo largo de la historia y que ellos puedan analizar por qué se llegó a una medida estandarizada, porque ellos mismos ven que hay compañeros que tienen el brazo más largo y que hay compañeros que a lo mejor de una zancada rápido llegan, como en el stop. El stop sería uno de los juegos para medir estas longitudes y también que los niños pues les guste, ¿no?, lo que estamos haciendo, que no sea siempre tedioso para ellos y que puedan identificar. Ay, ahora no sé qué hice, que dice que ya no me deja compartir pantalla. Ahora no sé qué hice, perdón. Bueno, ahorita lo que me deja volver a compartir, les leo yo la siguiente. En forma, espacio y medida, los temas son ubicación espacial, figuras y cuerpos geométricos, magnitudes y medidas. Luego pasamos al eje análisis de datos. Aquí en el análisis de datos, también el propio libro, el programa, ya tiene resaltadas unas palabras. La progresión de aprendizajes esperados sobre análisis de datos se rige por 4 ideas fundamentales. Y estas ideas fundamentales son la importancia de los datos para entender los fenómenos naturales y sociales, el uso de las distribuciones y sus representaciones como recursos para comprender los datos, que sería mediante tablas gráficas. El uso de medidas de tendencia y de distribución para reducir la complejidad de los conjuntos de datos y aumentar las posibilidades de operar con ellos. El estudio de la probabilidad como modo para tratar con la incertidumbre. Aquí, por ejemplo, en eso de la incertidumbre, anteriormente había un eje sobre el azar. Ahora ya nos lo metieron aquí junto a la probabilidad, como junto con pegado. Pero, ¿qué pasa? En los juegos de azar, por ejemplo, lanzan el dado, lanzan el volado
y los niños no siempre saben quién va a ganar, pero en sus tablas van recabando esta información y eso incluso les puede servir para el análisis de fenómenos naturales, ¿no? Nosotros no siempre sabemos cuándo va a llover, tenemos una idea, ¿no? Pero a veces no pasa. O por ejemplo, cuando cae el granizo, sería a lo mejor ese número 6 que sale en el dado, ¿no? Que no hay tantas probabilidades de que salga y de momento cae el granizo. O a lo mejor si tuviéramos dados y cuántas probabilidades hay de que al lanzar los dados los dos caigan en el mismo número, pues es muy difícil. Y a lo mejor ahí cae y es el granizo. O también las situaciones, los accidentes de la vida, ¿no? Donde pues no tenemos la vida comprada y ante una situación difícil hay que tratar de tomarlo con paciencia y hacer uso de la tan mencionada resiliencia. Y entonces hay lo de la incertidumbre, pero también, como les digo, a veces yo siento que hace falta que los libros ahonden un poquito más en eso o que nos den a nosotros esta explicación de qué más análisis y reflexión hacer, porque pues yo les seré sincero, nada más pues hacemos el dado, hacemos la gráfica de barras de quién ganó tabla y ahí murió el asunto, ¿no? Pero no siento que sea tanto culpa mía, igual y sí soy ignorante, pero pues también si no hay un libro del maestro que me oriente, pues ¿cómo voy a ver qué hacer? No sé si ya, porque aquí me dice que ya se ve, pero luego me engaña. No seas malita, hazle así para que se amplíe. Ajá. ¿Nos puedes ayudar a leer eso? Ajá. El análisis de datos y su representación en tabla o gráficas constituyen un poderoso instrumento de análisis de datos y son fundamentales para la realización de inferencias. Por ello, no deben concebirse solo como una manera de comunicar la información, sino también como un instrumento útil para la toma de decisiones. Parten de una pregunta sencilla a la que para dar respuesta recaban datos, luego los organizan en tablas o programas para analizarlos. De esta manera, no solo logran contestar la pregunta original, sino también analizar otros aspectos relacionados con la situación. Otra línea de trabajo, otra línea a trabajar en este eje a partir de la primaria son las medidas de tendencia central y algunas medidas de dispersión de datos. Gracias. Bueno, en este análisis de datos, como les digo, es que el libro para primer, segundo y casi en tercero está bien bonito porque ahí le ayuda al niño. Luego hasta trae ya una cuadrícula y les dice, pinta un cuadrito por cada no sé qué. Y yo lo siento para los niños. Pero como les digo, estoy ya en quinto, ya nada más trae el problema, o sea, como si el párrafo del problema y la raya para que resuelva. Entonces siento que ahí sí, no sé si quisieron ahorrar papel o qué, pero sí hace falta que todavía haya este espacio para que ellos grafiquen y no como para que los queramos hacer más lentos, sino para que aquellos niños que tienen algún rezago, pues puedan irlo resarciendo. Y los que no, pues no es una actividad como que les moleste pintar un cuadrito o poner una rayita y de 5 en 5, como que les quite tanto. Bueno, en este eje de análisis de datos, los temas son estadística y probabilidad. También tenemos unas orientaciones didácticas que son comprender la situación implicada en un problema y eso va de la mano con la comprensión lectora. Plantear rutas de solución, lo que yo les decía, no va a haber una sola forma de solución, pero sí es necesario que nosotros tengamos pasos a seguir o un esquema que nos ayude a que después los niños cuando resuelvan, como que tengan esos pasos a seguir, porque muchas veces hay niños que no llegan al resultado deseado porque quedaron a medio camino y va muy bien todo y luego ya saben como que a dónde querían llegar y ya si lo dejaron.
Entonces, cuando quedan cabos sueltos, a lo mejor lo que hace falta es que nosotros tengamos un formato o unos pasos a seguir, que a lo mejor una cartulina les pongamos o algo así, a modo de que ellos vean que ellos tienen que llevar todos estos pasos primero de nuestra mano y ya luego pues quisiéramos que ellos de modo autónomo o en equipo. El trabajo en equipo, el manejo adecuado del tiempo, la diversificación de problemas, compartir experiencias con los profesores. En las sugerencias de evaluación, ir de resolver problemas con ayuda a solucionarlos autónomamente, de la justificación pragmática al uso de propiedades, bueno, como de que los niños identifiquen cosas de forma práctica, a cuando ya le ponen nombres, ¿no? Porque el uso de propiedades es cuando ya le ponen nombre. Yo veo que, por ejemplo, los niños, si tú le dices, localiza los vértices, a ellos así como de, las puntitas, las esquinitas, y todos los localizan. Luego los más sabiendos en el eje de geometría y hasta te dejan con el ojo cuadrado, ¿no? Y algunos si doblaron hojitas con su maestra anterior, hasta te enseñan cómo se dobla la figura de puntita a puntita. Pero muchas veces los niños nada más dicen, la doblamos, la partimos, pero no dicen la palabra eje de geometría, que ya sería la propiedad o el nombre de. Otra sugerencia de evaluación de los procedimientos informales a los expertos. Eso es cuando los niños, como les digo, hacen esquemas, hacen figuritas, como cuando ponemos a lo mejor manzanitas y las van tachando y ya después ya no hay necesidad, ya solo ponemos operaciones. Bueno, miren, ahorita les voy a mandar diapositivas y aquí les dejé un cuadro para que ustedes lo vayan resolviendo. Entonces, por ejemplo, en este de número de variación, tiene estos más. Y en estos temas, en cada grado se va a ir viendo algo. Es muy importante que identifiquen qué se va a ir viendo en cada grado, porque eso te pregunta en el examen. Entonces, por ejemplo, si se fijan en este tema de proporcionalidad, no se ve hasta quinto grado. No es que no se vea como tal, sino que las bases para ver la proporcionalidad están en los otros tres, en número, sustracción, multiplicación y división. Esas serían las bases. Y ya la mera proporcionalidad entra hasta quinto grado. En el examen dice, la maestra de tercer grado está viendo el proporcionalidad con sus alumnos, pues hasta quinto. O si en el examen te pregunta o te dice que el maestro tal inició con el estudio de la adición y la sustracción hasta sexto grado, pues no, tampoco está bien, porque pues desde primero y a lo mejor desde escolar ya lo están haciendo. Entonces es muy importante que identifiquemos los temas y qué tanto se ve y qué tanto se dosifica su estudio en cada grado escolar. Luego tenemos el de forma, espacio y medida. Este tiene también sus 4 temas: patrones, figuras geométricas y expresiones equivalentes, ubicación espacial, figuras y magnitudes y medidas. Y aquí pasa algo parecido. Si se fijan, la base son ubicación espacial, figuras geométricas, magnitudes y medidas. Y ya los yankees ya entran con esto de los y las figuras y no sé qué. Entonces, si en el examen les pregunta o les dice, elige la respuesta correcta, ustedes tienen que ver que si el maestro en segundo grado está con esto de los patrones y figuras, pues no es cierto. O si te dice que va a haber el tema en la secundaria, va a haber a partir de quinto grado, y ya en la secundaria va a tener mayorización. Por último, el eje de análisis de datos tiene los temas estadística y probabilidad. Y también hay que ver en cada cuánto se va a especificar en cada uno de estos. Entonces, básicamente, ahorita se los mando para que lo puedan ir checando, y es muy importante que así se haga un cuadrito con cada una de las materias, porque eso es casi más lo que preguntan en el examen. No sé si sean como, pues si son
100 preguntas, fácil, así de los contenidos han de ser como unas 40, porque es lo que más hay, o como unas 50, de que si el maestro estaba dando historia, en qué grado dio tal tema, o ellos te dicen el tema y te explican como que tanto andó, y entonces tú tienes que identificar en qué grado está dando, o cuál planeación que te está dando ahí a grandes rasgos es para qué grado escolar. Y es en todas, eso también es muy importante, no importa para qué presentemos el examen, nos van a preguntar de educación física y nos van a preguntar de educación artística. Entonces, mejor, pues yo creo que es lo que más tenemos que checar y tener como bien claro. Ya con esto bien claro, ya tenemos una